Hola a todos, aquí la profesora Dana Iparra de Música y aquí les traigo una ayuda para las guías de autoaprendizaje 1 y 2 para el primero medio B. Primero vamos a partir con la guía autoaprendizaje 1. Aquí nosotros hablamos de las diferentes músicas de ritual, ¿ya? Y dentro de esa música ritual nosotros tenemos tres grandes ejes o propósitos, ¿cierto?, de esta música. Primero está el espiritual, luego está el terrenal y también está el del cosmos, ¿ya? Para eso tenemos estas 4 preguntas. Primero, si realizo un ritual en el que su propósito fundamental es hablar de los dioses, ¿qué tipo de ritual sería? Esto es alternativa múltiple, ¿ya? La idea es que obviamente ustedes elijan uno de esos. Los rituales todos tienen un propósito fundamental y dependiendo de lo que yo quiero pedir, ¿cierto? Es de lo que va a ser. Entonces tienen que asociar ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, si yo estoy pidiendo hacia arriba o hacia abajo, depende, ¿cierto?, de si va a ser terrenal, si va a ser del cosmos o si va a ser espiritual, ¿ya? Las dos primeras preguntas son acerca de qué tipo de ritual sería. Y además hablamos acerca de 2 civilizaciones en específico. La pregunta 3 habla acerca de los mayas, ¿cierto? Que era una civilización de indígenas con mayor fama en rituales. ¿Y qué tipo de ritual predominaba en los mayas? ¿Ya? ¿A qué alababan ellos? ¿Qué era lo que más les gustaban? ¿Se acuerdan que en la guía se expresaba que los mayas hacían rituales de sangre? ¿Ya? Ojo con eso entonces. La pregunta 4 habla acerca de los mapuches, que ya es un pueblo indígena que nosotros estamos más habituados, que vive en Chile, ¿cierto? Más destacado de Chile, claro, dice. Por lo tanto, hay mucho que podemos seguir aprendiendo de ellos. Y en sus rituales, ¿qué tipo de ritual realizaban? ¿A qué le piden ellos? ¿Ya? ¿A qué le cantan? Ellos ocupan el cultrún, ¿ya? ¿Qué tipo de ritual sería ese? ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos estos 3 rituales que en la música tienen ciertas características. El ritual espiritual posee instrumentos de viento, ¿ya? O sea, todos los instrumentos que tienen asociados el viento, como las flautas, como la voz, ya todos esos son instrumentos de viento. En los rituales terrenales tenemos instrumentos de percusión, aquellos que yo puedo golpear o percutir. Ya puede ser un tambor, puede ser una caja, etcétera, ¿ya? Y los del cosmos, ya los del cosmos, que los rituales del cosmos son más a grandes rasgos, ¿cierto? Como hablarle a los planetas, etcétera. Esos utilizan instrumentos idiófonos. ¿Cuáles son los idiófonos? Aquellos que tienen semillas dentro, ¿cierto? Como los huevitos, como las maracas, etcétera. Por lo tanto, vamos a crear música ritual, obviamente en teoría, ¿cierto? En el papel. Primero, vamos a determinar el propósito de mi ritual. Por ejemplo, pedir por la cosecha de trigo. Ok, yo quiero hacer un ritual para pedir por la cosecha de trigo. 2. De acuerdo a mi propósito, ¿ya? O sea, a cosechar trigo, vamos a observar qué tipo de ritual corresponde. En este caso, cosechar trigo es terrenal, ¿ya? Depende de lo que ustedes quieran hacer, van a ver cuál va a ser su tipo de ritual. Y obviamente voy a cotejar el instrumento que debería predominar en la creación y para un ritual de la cosecha de trigo, que es terrenal, voy a ocupar instrumentos de percusión, porque los instrumentos de percusión son los terrenales, ¿ya? Y ahora voy a contestar. ¿Por qué escogí ese propósito? Mira, la verdad, yo escogí ese propósito porque cosechar trigo me gusta el trigo. Buen ejemplo. 2. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ese tipo de ritual? La verdad, me gustan los tipos de ritual terrenales porque, no sé, están más conectadas con la Pachamama, por ejemplo. Número 3. ¿Qué sabía con anterioridad acerca de la música ritual? Eso es personal, ¿cierto? Obviamente, cada una de estas ustedes van a seleccionar lo que quieren, van a responder de acuerdo a lo que se les está pidiendo a ustedes y me van a decir qué sabían ustedes antes de la música ritual. ¿Pensaban que era música? ¿O pensaban a lo mejor que la música ritual no era parte de la música? Ahí lo dejo
para que ustedes puedan contestar abiertamente esa pregunta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos un pequeño resumen. Los rituales espirituales son hacia los dioses y además contienen instrumentos de viento. Los rituales terrenales son de la cosecha, ¿cierto? Y utilizan instrumentos de percusión. Y los rituales del cosmos van hacia el universo y utilizan instrumentos idiófonos. Y obviamente una actividad, que esto está en la guía 2, pero es de la guía 1 para reforzar, y dice, clasificaremos los cotidianófonos. ¿Qué son los cotidianófonos? Son elementos comunes que pueden producir sonido, como por ejemplo si percutimos una olla, si rascamos los anillos del cuaderno o si soplamos una bombilla. Todo esto en nuestro hogar, según si son instrumentos de viento, de percusión o idiófonos y a cuál ritual pertenecerían. Por ejemplo, 1. La idea es que buscaran 3 cotidianófonos de viento en su casa, como por ejemplo una bombilla. Van a mencionar a qué ritual pertenecen los instrumentos de viento, ¿ya? Luego van a buscar 3 cotidianófonos de percusión, como por ejemplo la olla, ¿cierto? Van a mencionar a qué ritual pertenecen los instrumentos de percusión. Número 5, van a buscar 3 cotidianófonos, ¿cierto? Idiófonos, como por ejemplo una caja de fósforos. Y la número 6 van a mencionar qué ritual pertenecen los instrumentos idiófonos. ¿Ya? Guía de autoaprendizaje 2. En esta guía vimos lo siguiente, que la música es muy importante para todas las sociedades. Ya en algunas son elementos propios de sus creencias religiosas y en otras evidencian críticas sociales, etc. Pero independientemente que tengan el uso de la música en cualquier sociedad, es indiscutible su presencia en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque existe una gran diversidad y riqueza en los contextos socioculturales, en sus instrumentos, sus melodías y obviamente los propósitos de cada cultura. O sea, ¿qué me quiere decir a mí? Y a propósito de eso, un ejercicio, obviamente. Dice, realizarás una obra musical con un cotidianófono. Recordemos lo que es un cotidianófono, es un instrumento realizado con cosas. La olla, cuaderno con el anillo, ¿cierto? O la bombilla. Y la idea es crear sonidos con cosas comunes. Número 1. Primero vamos a seleccionar un cotidianófono. Cualquiera. Yo puse, por ejemplo, la olla. 2. Vamos a enmarcarnos en un contexto que estamos viviendo, por ejemplo, la cuarentena o el coronavirus, ¿cierto? Algo que esté pasando ahora. 3. Realiza una interpretación que tú creas refleje ese contexto que estamos viviendo. O sea, no sé, yo la voy a percutir mi olla muy, muy fuerte porque en realidad tengo mucha, mucha rabia. Entonces, eso, ¿ya? Obviamente la 4 es grabarlo por el medio que ustedes posean y la idea era que lo enviaran al correo que ahí se menciona con su nombre, curso y el número de la guía. Ya, chicos, y obviamente todos estos aspectos forman parte de la música y el conocerlos nos va a ayudar a nosotros a interpretar de mejor manera una pieza musical. Muy bien, aquí tenemos entonces una ayuda para las guías de autoaprendizaje 1 y 2 de la asignatura de música para primero medio B. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos en otro video.